Vale, muchas gracias, Pascual. Bueno, comparto pantalla un poco. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vale, vamos. Bueno, antes de nada, no sé si sabíais, ¿vale? Que cuando cayó el muro de Berlín, ¿vale? La URSS, bueno, el muro de Berlín y posteriormente la Unión Soviética, hubo un impacto en el cambio climático. Esto mucha gente no lo sabe. Y es debido a lo siguiente, ¿vale? Al parecer, los científicos, repasando un poco la temperatura media del planeta, ¿vale? De las diferentes décadas, descubrieron que en el año 90 y 91 había un pico de temperatura, como que la temperatura era un poco más alta y no entendían bien por qué. Cuando se pusieron a estudiar los datos, se dieron cuenta de que pasaba una cosa muy curiosa y es que, claro, en Rusia, como se había caído la URSS, había una crisis económica. Y durante esa crisis, muchos científicos y muchas personas encargadas de los datos de temperatura de Rusia, de Siberia, no cobraban, ¿vale? No les pagaban. Entonces, como no les pagaban, pues no trabajaban y no hacían la incorporación de los datos al Banco Mundial de Temperatura. Al no incorporarlo, claro, Siberia en media es temperatura baja. Entonces, claro, como no se incorporó, salió que la temperatura de la Tierra era más alta, pero realmente no lo era. Lo cual esto nos deja una curiosa reflexión, ¿no? Y es si son fiables o no los datos que utilizamos para tomar decisiones, ¿vale? Nuestra compañera Sandra ha hablado mucho de datos, yo sí voy a profundizar un poquito. ¿Vale? Bueno, bienvenido, mi nombre es Javier Martín Dagar, como me he presentado antes, ¿vale? Soy director de NIEBS en un par de programas, sobre todo en un posgrado de Digital Product Manager. Trabajo en Neuron Forest, que es una organización en la que acompañamos empresas para, digamos, mejora de procesos y eficiencia. Y tengo un blog que se llama Max Scrum, que también os animo a leer. Y bueno, voy a contar un poco la relación que tenemos entre las métricas y la toma de decisión. De hecho, antes de nada, que deciros que yo estoy aquí por mis dos niños, Pablito y Minillo. Estarán por aquí, no sé si aparecerán, porque al ser por la tarde pueden aparecer en cualquier momento, ¿vale? Y que, como siempre digo, que nunca se nos olvide dónde está lo importante, ¿vale? A mí me flipa mucho la agile, los procesos, la eficiencia, las empresas. Me gusta que las cosas funcionen, pero lo importante es lo importante, ¿vale? Que no se nos olvide. Y dicho esto, bueno, hay una cosa, tópicos sobre métricas, ¿no? Cosas que hoy en día se dicen sobre métricas para que las vayamos superando. Que lo que no se mide no se puede mejorar, que tenemos que ser data-centric y que estamos en la era de los datos. Bueno, ahora estamos en la era de la IA, pero vamos, esta frase se utilizaba hasta hace 4 o 5 años muchísimo, ¿no? Vale, una vez superadas estas 3 frases, lo digo porque son tipiquísimas en una charla sobre métricas, ¿vale? Vamos a intentar ver otras cosillas que sean más interesantes o que sean innovadoras. No sé si conocéis la historia de WhatsApp, la podéis leer por ahí, ¿vale? Que es bastante curiosa. Al parecer, un chico que se llama Jan Koum, que están aquí los dos actores, ¿vale? Jan Koum, que es el de la izquierda, él era un inmigrante que, fue a Estados Unidos, ¿vale? Se buscó la vida, se puso a estudiar programación por su cuenta y él iba al gimnasio. Cuando iba al gimnasio tenía que dejar el móvil en la taquilla. Cuando lo dejaba, él volvía de hacer ejercicio y veía que tenía varias llamadas de gente preocupada. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Total, que eso a él no le gustaba y se le ocurrió una app muy parecida a lo que hoy en día son los estados de WhatsApp y digamos que, servía para decirle a tus contactos qué estabas haciendo, con el ánimo de, oye, estoy en el gimnasio, déjame en paz, ¿vale? Déjame hacer ejercicio. Bueno, la aplicación era tan mala que hasta sus amigos se la desinstalaron, ¿vale? Era horrible. Y para que tus amigos se la quiten ya tiene que ser mala, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al final su socio, Brian Acton, le convenció de que no abandonara. Él se puso a buscar trabajo. Y oye, date unos meses más, vamos a intentar mejorarla y a ver si somos capaces de hacer algo chulo. Y unos meses más tarde apareció, las notificaciones push dentro del móvil. Él las implementó, empezó con las tonterías a insultarse, ¿no? Imbécil, mongolo, empezaron a decirse cosas. Y claro, eso a la gente le hizo gracia y eso provocó que empezara a tener éxito el WhatsApp y poco a poco, que fuera lo que es hoy en día, ¿vale? Luego la compraron, pero hasta ese momento fue una revolución, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que curiosamente ellos no tenían datos. Ellos tenían intuición, tuvieron un poquito de suerte de no abandonar, pero no tenían datos y fueron capaces de tomar ciertas decisiones para poder construir un producto que hoy en día es referencia, lo cual no significa que luego no hubiera datos, que seguramente WhatsApp esté minado hoy en día de métricas. Pero en aquel momento no tenían. Y esto es muy curioso porque cuando yo acompaño a una empresa, un equipo, hay una cosa curiosa y es que parece que tenemos que tener métricas, ¿vale? ¿Pero para qué? Y la sensación que me da es esta foto. Es como que va a haber datos y que ya los datos me van a decir lo que tengo que hacer. Y es que realmente no funciona así. Los datos, ¿verdad? Que te van a dar información, pero no te van a decir exactamente lo que tienes que hacer, ¿vale? Y esto cuesta a veces entenderlo. Mira, esto es un ejemplo de un producto que una vez me presentaron, ¿vale? Hace mucho tiempo.
Y yo me encargo, dentro del máster mío de iOS, bueno, de mi programa de posgrado, de intentar en el primer módulo de simplemente los alumnos entiendan la diferencia entre proyectos y productos. Y una cosa que me pasa con los alumnos, ¿vale? Y es parte del cambio de chip que empezamos a trabajar, es que ellos te plantean un diagrama de Gantt exactamente igual que un proyecto, solo que tiene un pequeño detalle que no sé si se puede leer, que pone análisis de mercado. Es decir, los alumnos dicen, bueno, un producto es, pues yo hablo con el mercado me dice lo que tengo que hacer, lo hago y me forro, y ya está hecho, ya gano muchísimo dinero. Y es que no funciona así. Yo no digo, o sea, el mercado, claro que tienes que tenerlo presente, claro que tienes que escucharlo, claro que tienes que entenderlo, pero no pienses que tú por ir al mercado ya el mercado te va a decir claramente lo que tienes que hacer. No es exactamente así la relación con las métricas, ¿vale? Hay un concepto que se maneja mucho, que es el mundo VUCA, el mundo Bunny, los entornos complejos, ¿vale? Aquí he puesto, bueno, son palabras que están muy de moda, que básicamente lo que vienen a decir es que hay mucha incertidumbre. Y en entornos de incertidumbre, ahí es donde aplicamos el mundo del Agile, ahora estamos en Agile Day, que sería la zona naranjita, ¿vale? El entorno complejo. Entender esto es lo más difícil para las personas, ¿vale? Porque entender que yo no puedo planificar lo que va a ocurrir es muy duro, porque de hecho hay muchísimos trabajos lo que dicen, no, tú planificas. Cuidado, no significa que nosotros nos enseñamos a hacer una planificación, pero una planificación en un entorno empírico, la idea es, oye, yo a día de hoy, con la información que tengo, este es el camino que voy a seguir. Pero no está claro, o sea, no sé lo que va a pasar, porque mañana puede ocurrir una oportunidad y la quiero aprovechar. Y esta es la clave. De hecho, yo le echo la culpa a Mendel, ¿vale? Los que estudiamos un poco, no sé si se sigue estudiando Mendel, imagino que sí, porque mis niños son más pequeños, ya llegarán. Cuando a mí me explicaron Mendel, me explicaron algo parecido a esta foto, ¿vale? Un guisante verde, un amarillo, gen dominante, gen recesivo, y entonces se juntan, y luego la segunda generación, pues aparece un cuarto que son amarillos. Y de alguna manera, no sé por qué, nos han enseñado, de hecho lo discutí el otro día con una amiga mía que es científica, que el mundo de la ciencia es exacto y que no falla. De hecho, yo creo que con el mundo de la COVID lo hemos vivido todos. Porque a ti cuando te vacunaban, la gente iba por la calle pensando, bueno, ya estoy vacunado, ya puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Sabes? Ya no, de hecho no funciona así una vacuna. Una vacuna es un refuerzo por si al final te entra la enfermedad, poder defenderte contra ella, pero no es que estés inmune, no es un escudo anti-enfermedades. ¿Qué pasa? Que, pues vamos, ¿por qué? Porque pensamos que la ciencia lo va a salvar todo. Aparte que, por cierto, las vacunas nos dijeron que eran un 90% fiables, es decir, el 10% que no lo es. Entonces, cuando alguien se moría y tenía la vacuna, no, es que fíjate la vacuna y se ha muerto. Es que no es infalible. Y el problema es que, de alguna manera, como confiamos tanto en la ciencia, pues pensamos que es todo exacto. Y no es verdad. De hecho, Mendel hizo algo más parecido a esto. Mendel hizo un montón de experimentos, plantó un montón de plantas, ¿vale? Y más o menos le cuadraba porcentualmente lo que aparecía con lo que él observaba, ¿vale? O sea, pero con lo que él teorizó que iba a ocurrir. Más o menos, pero no era exacto. Y esto es importante porque pasa exactamente igual en el mundo de la empresa y en el mundo de los proyectos y de los productos, ¿vale? No podemos buscar la exactitud en los datos. De hecho, tenemos que empezar a evolucionar de esta idea a esta idea. Y esta es la verdadera idea, que es un poco lo que comentaba Sandra, ¿vale? Tú tienes datos. Los datos luego, si son muchos, tienes que construir información. Con esa información, ¿vale? Se abre un periodo de reflexión donde tú analizas esos datos. Y ahí es donde tomas acción. Si queréis, os pongo un ejemplo de una vez que estuve de Product Manager en una startup. Tuve poquito tiempo, pero bueno. Estamos reconstruyendo el producto. Y una pantalla, yo pregunté, oye, ¿esta pantalla que tenéis datos? Dice, no tenemos datos del uso. Digo, vale, vamos mal. Bueno, vale, pues tenemos que meter métricas de uso. Y bueno, eso estábamos en ello, pero mientras había que reconstruirla. Entonces, claro, me decía la gente que lleva más tiempo, Javi, es que en verdad esta pantalla no la usa nadie, ¿vale? Ese era el dato. Vamos a suponer que fuera más científico el dato, ¿vale? Ok, no lo usa nadie. ¿Y eso qué significa? Que, por tanto, la pantalla no aporta valor. Bueno, eso es una hipótesis. Esta pantalla no aporta valor, no la reconstruimos, la eliminamos, porque mantenerlo tiene un coste, no merece la pena. Quizá, o hay otra hipótesis, oye, puede que la pantalla esté mal diseñada y si la rediseñamos de otra manera, a lo mejor sí que tiene valor, ¿vale? Otra opción es, mira, esta pantalla requiere de mucha información por parte del usuario y ellos prefieren llamar por teléfono y que la rellenemos nosotros en el call center. Ah, pues puede ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí está la verdadera diferencia entre un product manager y otro, ¿no? Que es cómo leyendo los datos y leyendo esa información, haces esa reflexión y te lanzas a la acción. Un poco lo que comentaba Sandra con las hipótesis, ¿no? Y aquí es donde viene una definición clave de qué es una métrica ágil. Esta es una definición más personalista, ¿vale? Que hacemos en Neuron. Luego hablo de Neuron porque no vemos tanta parte métrica en el programa nuestro, sí que vemos, pero más de producto, ¿no? Esta es una definición general. ¿Qué es una métrica agile? Bueno, es una métrica que por un lado es ambigua,
¿vale? Que muchas veces no es exacta. Si queréis un ejemplo, aunque era un poco más postureo, cuando compraron Twitter, ¿vale? Elon Musk, claro, él preguntaba, ¿cuántos usuarios hay en Twitter? Claro, esto es un poquito ambiguo. ¿Qué es un usuario? ¿Usuario es gente registrada? Yo tengo tantos millones. No, no, gente que lo use, ¿vale? Pero ¿qué es usarlo? ¿Que lo usen a diario? ¿Que al diario pongan 5 tweets? ¿O que lo utilicen que pongan un tweet al mes? Yo, por ejemplo, hago muy pocos tweets. ¿Soy un usuario o no lo soy? ¿Las cuentas de empresa cuentan como usuario? ¿Y las cuentas falsas que hace la gente para espiar también? ¿O para trolear? ¿Eso también cuenta o no cuenta? O sea, es ambiguo, ¿vale? Pero de alguna manera es lo suficientemente bueno para poder tomar decisiones. Otra parte tenemos que una métrica te tiene que servir para inspeccionar y adaptar. Es decir, para tú ver qué está pasando y tomar decisiones. Y por otro lado, cuando tú miras a futuro, la métrica va a estar escrita en términos de probabilidad, ¿vale? Aquí lo que ha pasado en Valencia, pero bueno, si yo quiero mirar, oye, va a llover, hay un 80% de probabilidad de lluvia, ¿vale? No es va a llover sí o no, es 80% de probabilidad de lluvia, ¿vale? La vacuna te cubre un 90%, ¿vale? Cuando miramos a futuro, utiliza un rango probabilístico. Dicho esto, la verdadera realidad de las métricas y los productos es qué pregunta quiero responder. Voy a poner algunos ejemplos. Un clasicazo es, oye, ¿la gente de mi equipo es productiva o hay alguna manzana podrida? Esta pregunta me la han hecho muchas veces y una de las cosas que aprendes con esta pregunta es que no se puede responder, ¿vale? Por desgracia. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en equipo, las personas no son solo personas, son personas y relaciones entre ellas. Dos personas se pueden llevar muy mal y sin embargo que funcione muy bien. De hecho, estaba escuchando antes un podcast sobre química, ¿no? Y el cloruro de sodio, que es sal común, el cloruro es súper venenoso, el sodio explota en el agua. O sea, son dos elementos horribles para el ser humano, pero los juntas y funciona, sal común. Te la comes todos los días, no pasa nada. Curiosamente, porque es una relación que, por lo que sea, dos cosas que son malas se convierten en buenas. Y esto pasa en los equipos. Tú no puedes saber si en un equipo hay alguien malo, pero lo que sí puedes hacer es medir los resultados de ese equipo. Y sobre eso construir, es decir, oye, equipo, no estáis dando los resultados que estamos buscando. Y que el propio equipo sea el que, digamos, si hay alguien que no está funcionando, levante la mano, ¿no? Y oye, esto no funciona, sí me funciona. Bien, otro ejemplo de pregunta, ¿no? Lo contaba antes, ¿no? Con el de lo utiliza alguien, que me ha adelantado. Tú puedes medir si un producto se utiliza o no, lo cual no significa que si algo no se usa sea malo. Solo tienes que reflexionar el por qué. Puede que no sea útil o puede que sí lo sea, solo que hay que repensarlo. Y otro ejemplo de pregunta es, que aquí voy a poner un ejemplo de una empresa última en la que he estado, que es, oye, una consultora en la que teníamos un montón de equipos y nos preguntábamos, oye, ¿cuánto ganamos por cada equipo? Porque, aunque parezca increíble, la empresa sí sabía cuánto iba la cuenta de resultados, pero no sabíamos por equipo si ganábamos dinero o no lo ganábamos. Entonces, nos hacíamos esa pregunta continuamente. ¿Qué ocurre? Que construimos un concepto que se llama eficiencia, que básicamente es gastos entre ingresos, ¿vale? Expenses entre revenues. Claro, esto no es tan sencillo, porque, claro, ¿qué es un gasto? Si yo me voy en taxi a ver al cliente, ¿lo imputo? Claro, imputar eso es, son 20 euros, pero tienes que imputarlo y es una movida. Claro, 20 euros puede parecer poco comparado con el salario de un programador, pero lo tienes que tener en cuenta. Entonces, claro, obtener una exactitud en la métrica era muy, muy difícil. Volvemos a lo mismo. Lo importante de la métrica es que sea lo suficientemente buena como para que tú puedas tomar decisiones. Esa es la clave. Entonces, una vez que tenemos definida la eficiencia, construimos una herramienta que vais a ver aquí, se llama Impulse, ¿vale? No intento vender la herramienta porque es interna, es un Power BI, ¿eh? Y básicamente esta herramienta lo que hace, he tachado un poquito el nombre del proyecto y las personas, es medir un poco esa eficiencia a lo largo del tiempo, para ver si ganamos o no ganamos dinero, ¿vale? Está por aquí el expense entre gastos, 89%. Eso es malo, ¿eh? Cuando sube el 54%, que se ve por aquí, es que estamos mal, ¿vale? O que no estamos haciendo bien. Tiene sentido en este equipo porque fue un equipo que estaba pensado para 4 personas, al final fueron 8 porque no llegábamos y por culpa de eso se disparó y la eficiencia salió mal, ¿no? Pero bueno, te sirve para visualizar qué tal lo estamos haciendo y poder tomar algún tipo de decisión, ¿vale? Pero per se no es tan sencillo. Entonces, es un ejemplo de cómo podemos medir el valor que un producto nos da o no nos da. Y esto es parte de lo que tenemos que hacer. De hecho, es una de las cosas que siempre explico a los clientes o a las empresas en las que trabajo, ¿no? Que tú no puedes saber dentro de un equipo de desarrollo de software si la gente trabaja bien o mal, salvo que mires a los resultados de negocio. Y eso es difícil porque muchas veces las empresas están organizadas por silos y no están mirando a negocio, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo podemos utilizar esas métricas para que nos ayuden a nuestros productos y qué impacto tiene, ¿vale? ¿Cómo podemos cambiar las empresas? Bueno, creo que lo contaba antes Sandra, ¿vale? De que al final tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Por un lado, que
La cultura sigue la estructura, es decir, que si tú quieres evolucionar para que las empresas tengan productos y esos productos generen un impacto en negocio, tiene que haber un cambio estructural. Un ejemplo, si queréis, un poco radical, pero que es real, ¿eh? Yo estuve trabajando para una aseguradora donde pusieron abogados en los equipos de desarrollo de software. Y tiene sentido. Dice, ¿pero por qué? Dice, el abogado no va a programar. Pero el abogado o la abogada está porque cuando yo hago un software, esto es una aseguradora, tiene que haber un cambio, algún impacto legal. A lo mejor hay un cambio de condiciones. Eso hay que hacerlo. Y si lo separas del equipo, cuando el equipo haga el software, va a tener que esperar a que el departamento legal tenga tiempo de hacer su parte. Pero si pertenece al equipo, acabamos de eliminar una burocracia y vamos más rápido. Eso tiene sentido a la hora de generar un impacto en negocio porque vamos más rápido. Y la segunda cosa que hay que tener en cuenta, lo decía Dani Bacanti, es que tus políticas transforman tus datos y tus datos transforman tus políticas. Es decir, como tienes un producto, tienes que hacerte la pregunta de qué métricas vas a necesitar, ¿vale? Para poder saber si estás haciendo o no un buen producto. Más allá del dinero. El dinero está bien, pero es verdad que en muchas startups, aparte del dinero, hay otras métricas que son necesarias. Por ejemplo, el número de usuarios, el tiempo que un usuario, por ejemplo, tarda en registrarse. Oye, si el tiempo que tarda en registrarse es más de 10 minutos, estamos consiguiendo que muchos usuarios se cansen. O, oye, los usuarios que pinchan en registrar, ¿cuántos completan el registro? ¿Vale? Pues esas son preguntas que te puedes hacer y que es interesante medir de cara a entender bien tu producto, ¿vale? Por eso es tan importante, ¿vale? Tú con las métricas las puedes utilizar para generar esa evolución y es importante, ¿vale? Ahora van a venir como 7 tipos de métricas. Voy a ir rápido en 6 de ellas y me voy a parar en las de producto, que son las que realmente quería contaros hoy, ¿vale? Tenemos las de proyecto, que estas son las tradicionales, que no son ni malas ni buenas. Las métricas de proyecto, lo único pequeño detalle que tienen, esas son del PMP, son clásicas. Es que, bueno, digamos que lo que te favorece es que tú creas un plan y luego mides a lo largo de la vida del proyecto, comparas cómo va tu plan con respecto al original, o sea, cómo vas ahora con respecto al original. Y te sirve para inspeccionar, adaptar y tomar decisiones. De hecho, hay una métrica por ahí que te dice a qué ritmo deberías de ir para poder cumplir el plan. ¿Vale? Entonces, te sirve para introducir personas o no, o maquinaria, o aceptar que vas a llegar tarde y va a haber una demora, ¿vale? Y gestionar esa expectativa. Luego tenemos las métricas de producto, que aquí sí me voy a detener un pelín, porque no nos queda mucho tiempo. Las métricas de producto hay muchas maneras de medirlas, ¿vale? Lo importante es lo que os he contado antes, de cómo yo, mida lo que mida, me haga esa reflexión, ¿vale? Bien, tenemos el valor actual, tenemos habilidad para innovar, tiempo a mercado y valor no realizado. Estas 4 áreas están llenas de métricas y básicamente lo que me intentan es entender cómo está siendo mi producto. Si llego a tiempo, si no llego a tiempo, si me va a dar tiempo a innovar o no. Innovar entendiendo por, si yo hago un producto que está muy mal hecho y falla mucho, voy a dedicar demasiado tiempo a arreglarlo y muy poco tiempo a crear cosas nuevas. Si no creo nada nuevo, mis clientes no me van a comprar, ¿vale? Entonces serían un poco las métricas para mí más relevantes y donde nos tenemos que centrar cuando somos product manager, ¿eh? Pero no solo esas. También tenemos métricas de proceso, que están bien un poquito rápido, que es para entender, pues como decía Sandra, no, si decido hacer Scrum, pues ¿qué tal hago Scrum, por ejemplo? Es decir, ¿qué tal están mis procesos? Tenemos métricas de predictibilidad, que estas son muy útiles para entender cuándo voy a entregar las cosas sin estimar, ¿vale? Son métricas que llevan mucho tiempo explicarlas, pero están ahí, ¿vale? Y bueno, pues tengo algún articulillo por ahí que lo explica. Entonces son métricas más complejas, pero muy útiles. Tenemos métricas de equipo, que son las métricas que sirven para entender cómo están las personas del equipo, ¿vale? Dentro del producto yo las introduciría, que son más, no son puras del producto, pero que tu equipo esté bien es relevante para poder entregar valor. Tenemos las OKR, que estas sí que las estudiamos, que son para conectar tu producto con la estrategia de la compañía. Y eso es clave, porque tú cuando haces un producto tienes que saber dónde estás y qué papel juegas dentro de tu empresa. Y por último, métricas de cultura, en las que intentas medir cómo está tu organización y cómo te ayuda. Estas métricas normalmente en productos no son tan útiles, son más útiles a nivel organizacional, ¿vale? Organizativo. Y por último, y cierro con esta reflexión, no sé si habéis visto la película Yo Robot. En la peli Yo Robot, el protagonista, ¿vale? Que es Will Smith, es un policía que él no cree en los robots. Y no cree porque tuvo un accidente de coche en la que se involucraron varios coches y digamos que un robot se tiró al agua para salvarle la vida, estaba él en un coche y una niña en otro coche. Y el robot calculó las probabilidades y salvó a Will Smith en vez de salvar a la niña. ¿Por qué? Porque Will Smith tenía un 45% de probabilidad de sobrevivir y la niña solo un 11%. Y entonces tomó esa decisión. Entonces, mucho cuidado con la IA y quién decide, porque como decía Will Smith en la película, dice, un 11% es suficiente para haber intentado salvar a la niña. Un ser humano lo habría sabido. Así que nada, mucho cuidado con las métricas, cómo reflexionamos, que son lo más importante. Y nada, muchas gracias por haber estado hoy conmigo.